En este video te llevaré a un emocionante paseo por las calles del centro de Los Ángeles, donde la tecnología se fusiona con la comodidad en el primer servicio de transporte autónomo de Waymo. Con Waymo One, la revolución del transporte está a solo un clic de distancia. La inteligencia artificial se hace presente como un chofer personal que nos llevará a través de las bulliciosas calles del Downtown LA. Exploraremos cómo funciona este innovador sistema de taxi robotizado que está transformando la manera en que nos movemos por la ciudad. Desde la app Waymo One te mostraré paso a paso cómo lograr que el auto que se maneja absolutamente solo venga por nosotros. No te pierdas este video donde te cuento cómo surge una nueva historia de transporte autónomo. El futuro ya está aquí en Los Ángeles con Waymo One. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy estamos en la bonita ciudad de Los Ángeles, California, gracias a una muy amable invitación que nos ha hecho la compañía Waymo. Waymo, para los que no están tan familiarizados, es una compañía que se dedica, pues ya lo vieron en la miniatura, a manejar taxis robots. ¿Qué significa esto? Significa que nos vamos a montar en un automóvil que se maneja completamente solo. No hay conductor y es un robot completamente automatizado, pues para llevarnos a un tour aquí por la ciudad de Los Ángeles para experimentar lo que es manejar en un coche sin chofer. Yo la verdad estoy un poco nervioso porque no sé exactamente qué esperar, pero pues aquí los traigo conmigo para experimentarlo juntos y quédense que seguro les va a gustar. Prepárate para un viaje al futuro del transporte con Waymo One. En este emocionante video te llevaré por las calles de Los Ángeles donde la tecnología se encuentra con la comodidad en este revolucionario servicio de transporte autónomo. Imagínate poder solicitar un vehículo completamente automático con solo un clic en tu teléfono, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin conductor humano en el asiento delantero. Solamente tú y la inteligencia artificial que te llevará a tu destino de manera segura y eficiente. Actualmente, la flota ya está operando en Metro Phoenix y San Francisco. Y en este video, gracias a una amable invitación de prensa, veremos cómo funciona su próximo arribo a Los Ángeles. Con Waymo One, siempre sabrás cuánto costará tu viaje antes de reservarlo. Y también, siempre estará disponible durante los momentos más ocupados, como las noches, madrugadas y los fines de semana. ¿Y qué de la seguridad? La flota de taxis robots está equipada con lo último en tecnología, cámaras, radar y una plataforma de inteligencia artificial que ha acumulado más de 20 millones de millas de experiencia en carreteras públicas. Y sí, todo eso incluye cualquier condición climática, incluso la lluvia, nieve y la niebla. Quédate en este video donde te mostraré exactamente cómo es que funciona, cómo soluciona los desafíos de tráfico y qué puedes esperar cuando te montes en uno por primera vez. Lo que nunca creímos sería posible, hoy es una realidad. Este servicio aún no está disponible al público en general. Nosotros estamos aquí gracias a una invitación muy amable de la compañía Waymo, que ha invitado a miembros de la prensa para venir y probar este servicio que ya ha sido aprobado por el condado de Los Ángeles, pero aún tiene mucho camino para que lo aprueben, para que comiencen a recoger pasaje normal. El servicio ahorita ya está disponible en Arizona, me parece que en la ciudad de Phoenix, así como en el área de San Francisco. La meta obviamente es que este servicio esté en todo Estados Unidos y yo la verdad es que estoy muy emocionado por probarlo, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es en nuestra aplicación, vamos a abrirla, aquí la tengo ya arriba. Waymo One es la aplicación para hablarle al robotaxi y como pueden ver ahí estamos nosotros en el área del Museo de Ciencia Natural de Los Ángeles y este es hasta ahorita el mapa que está disponible para llamarle al taxi. Entonces nosotros estamos en esta área. Yo creo que nosotros vamos a irnos hasta lo que es el área del downtown, pues para recorrer más camino, para ver qué tal se desempeña.
Y pues creo que vamos a elegir el punto más lejos de donde estamos, que es Los Ángeles Union Station, que es el área donde está la Placita Olvera. Hasta allá vamos a ir. Ahorita lo vamos a confirmar. Aquí nos está diciendo cuánto es lo que nos va a tardar. Nos va a recoger en 15 minutos. Nos va a costar $0 con 0 centavos, obviamente porque esto es una invitación. Obviamente yo no estoy pagando por el servicio, pero en caso de que no tuviera este código que me han otorgado, el costo serían $11 con 94 centavos. Y aquí vean, me está diciendo que tengo que caminar un poquito al lugar donde me va a recoger, o sea que no me puede recoger en esta calle, quizá porque pues es una calle que no hay lugar donde estacionarse, así que vamos a caminar hacia allá adelante. Le vamos a poner confirmar. Ahí ya me dice que en unos 14 minutos me va a recoger el automóvil. Ya hemos llegado al punto donde nos va a recoger el automóvil y como pueden ver, pues aquí sí tiene el espacio para hacerlo. Y pues ya una vez que llegue les voy a mostrar cómo se tiene que hacer para abrir las puertas. También se puede abrir el maletero, todo desde la aplicación. Aquí la aplicación me está diciendo que ahorita mismo el automóvil está dejando a una persona y en cuanto termine va a venir a por nosotros y nos va a llevar a este destino, que es donde está el Union Station o el área de la Placita Olvera. No sé si se alcanzará a ver bien por el video, pero pues ahí nos indica que el automóvil ya viene en camino. Básicamente nos está indicando que el auto va a esperar por 5 minutos antes que nos podamos subir, y si en esos 5 minutos nos tardamos, el auto se va. Vean, aquí nos actualiza todo lo que está sucediendo en el transcurso. Ahí está en un semáforo, como pueden ver, en luz roja, y pues ya viene hacia nosotros. Esto de la tecnología, créanme que si me lo hubieran platicado cuando era niño, no te lo hubiera creído. Obviamente que sí te hubiera creído que para estos años ya hubiéramos tenido autos voladores, pero jamás un auto que se manejara solo. Y la verdad me parece una idea maravillosa, no solo porque ya no tienes el peligro de que el chofer venga cansado o venga de mal humor, que se emocione corriendo contra otro coche. La verdad es que son cosas que el robot va a actuar de la manera que se debe correctamente manejar. Y no solo eso, sino que también las mujeres pueden sentirse más seguras, que si te tomaste una copa, 2 o 3, pues estás más que segura que el chofer no se va a aprovechar de ti, porque no hay chofer. Un robot que tú le vas a pedir que te lleve a tu destino sin problema y sin demora. Bueno, quizás un poquito de demora, pero bueno, esto es una prueba. Yo me imagino que una vez que esto ya esté andando para lo que son el pasaje en general, van a haber muchísimos coches, sobre todo en una ciudad como Los Ángeles, y la verdad es que el futuro está aquí y yo le doy la bienvenida de verdad. Ya lo veo venir, ya se ve a la distancia, ya solamente queda esperar a que venga y nos recoja para ver qué tal nos va en esta travesía. Allí está, amigos viajeros, esperando en ese semáforo. El automóvil blanco, como pueden ver, se le puede ver ese sensor encima en el toldo. Y pues ya, nada más esperar el semáforo y los nervios a full, porque estoy a punto de confiarle mi vida a un robot. Nos está diciendo que es nuestro auto. Y vean, aquí según las opciones que tenemos para el automóvil, vamos a confirmar. Ahí ya podemos abrir las puertas y de esta manera nos podemos subir al automóvil. Aquí nos está dando la bienvenida. Vamos a comenzar la travesía y vean, amigos viajeros, entusiastas de la tecnología, yo la verdad ahorita estoy un tanto nervioso, no se los voy a mentir. Vean nada más, el automóvil se está manejando solo y podemos ver que está siguiendo todas las indicaciones de tráfico. Vean, no hay nadie aquí en el automóvil.
Estoy manejando, bueno, yo no estoy manejando, el automóvil está manejando por sí solo. Vean esto, estamos ahora en una luz, en un semáforo, y vean, ya se puso en verde la flecha y para allá vamos. Esto es de locos. Vean nada más. Yo la verdad, no les voy a mentir, sí estoy un poco consternado por mi vida en estos momentos, simplemente porque pues esto es inaudito. Podrán escuchar esa emoción en mi voz porque la verdad, por mucha tecnología que hay en este momento disponible, el hecho de que no hay nadie conduciendo, vean, el volante se está moviendo, se para en todos los semáforos sin problema. Y aquí nos está indicando que en 28 minutos vamos a llegar a nuestro destino. De hecho, si quisiéramos, podemos poner música. Y vean, ahí tienen bastantes opciones de música. Vamos a ver. Clásicas, alternativas, rock, Disney. Obviamente que no se las puedo poner porque pues eso del copyright, pero también podemos poner nuestro propio dispositivo. Aquí mientras esperamos esta luz, vamos a ver, podemos abrir la ventana y sí, de hecho podemos manipular la ventana. Y de esta manera, vean, el automóvil sabe exactamente qué hacer. Me imagino que es completamente eléctrico, porque pues de esta manera no tienen que preocuparse en llevarlo a la gasolinera. Mientras vemos este auto, vean, lo han destruido. Obviamente que tiene espacio para pasajeros en la parte trasera de igual forma. Y vean, se arranca el auto, Algo que acabo de notar es que cada vez que llegamos a una luz, cuando la luz está a punto de cambiarse a amarilla, el automóvil lo sabe y se arranca, se acelera. Según yo, según mi enseñanza manejando, cuando llegas a una luz que se te pone en amarilla, tienes que parar, tienes que bajarle la velocidad si no la alcanzas. Pero el automóvil aquí ha decidido que él es más confiable, de que se puede saltar la luz amarilla antes de que se ponga en roja. Y vean, aquí estamos otra vez en otra luz roja y pues la verdad es que esta gente, vean, no se ve ni siquiera sorprendida de ver el automóvil. Como les digo, ya van varias semanas que pues aquí están probando este servicio y yo creo que ya se acostumbraron a ver estos autos circular. Lo que a mí me llama la atención es que pues básicamente tampoco es que les importa a la gente, porque aquí nadie se fija en que quién va al lado tuyo. Ay, aquí no sé por qué se paró, está bajando la velocidad, no sé por qué. Ah, vean, es que aquí es un área de escuela, está yendo a 25 millas por hora. El problema es que hoy es sábado, esta regla no aplica en los sábados. Obviamente durante semana, cuando la escuela está en activo, sí tenemos que bajar la velocidad. Y aquí, como pueden ver, ya la está subiendo un poquito más porque ya pasamos el área de escuela. Allí no sé si alcanzaron a ver el semáforo que se puso en amarillo y se arrancó para que no lo alcanzara la luz roja. El robot hace lo que quiere. Y bueno, vean, ahí ya nos dice que en 24 minutos llegamos. Como les dije, yo escogí el destino más alejado, pues para poder capturar toda esta experiencia al completo, ya que como es una invitación, no siempre se garantiza que nos vamos a encontrar un automóvil. Ojalá que me lo pueda encontrar de regreso a mi automóvil, porque si no me va a tocar pedir un Uber. Pero cuando yo me baje de este automóvil ya tiene en espera creo que a 3 o 4 personas. Entonces pues sí es buena idea hacer el trayecto largo para capturar todo, para que ustedes puedan ver cómo se desempeña y cómo maneja situaciones en la vida real, manejando, evitando obstáculos, siguiendo las leyes de tráfico
y tratando de no pegarle a algún peatón, algún ciclista, a alguien en motocicleta, pero creo que todos esos sensores que ustedes podrán alcanzar a ver allí enfrente son suficientes para que el automóvil reconozca pues todo a su alrededor y pues calibre, elija las mejores opciones para pues llegar a su destino. Uy, aquí sí creo que se adelantó un poquito porque tenía que dejar esa intersección abierta, pero decidió acercársele más al carro de enfrente. ¿Qué les puedo decir, amigos entusiastas de la tecnología? Esto es una locura. Vean nada más, híjole, aquí sí ya se ve un poco de tráfico. Mientras vemos esos automóviles, vean nada más. Y como ustedes pueden ver, la gente allá afuera ni se inmuta. Voltean a ver al coche y como si nada. O se imaginan que es el carro de Google, o pues no les importa en lo absoluto, ya que lo han visto bastantes veces. Y como les venía diciendo, esta es una idea muy buena. Creo que esta es la única compañía que ya está operando en el mercado como tal. Otras compañías como Google, como Apple, como los mismos Tesla están pues desarrollando ahorita mismo su propia versión del automóvil autónomo, pero no han logrado despegar. Esta compañía no sé qué fue lo que hizo distinto, pero como les digo, ya está operando en mercados como Arizona, como San Francisco y vean, aquí se nos atravesó un peatón y el automóvil lo vio a la perfección, lo dejó pasar. Eso, si no les habla de seguridad, de cautela, es increíble. El coche se maneja bastante bien. Si alguna vez vieron la serie de Knight Rider del auto increíble de KITT, vean, aquí tenemos nuestra propia versión de KITT. Y la verdad es que, este automóvil estaba de este lado esperando a que nosotros pasáramos, pero pues como que titubeamos, entonces el carro se metió, el automóvil Waymo se detuvo al completo para dejar pasarlo a ese auto de enfrente. Si esto hubiera sido un humano, créanme que no lo hubiéramos dejado pasar. Y por eso les digo, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de que las emociones del conductor quedan completamente de lado, no aplican en este caso. El automóvil va a hacer siempre lo que es 100% correcto para la seguridad tanto de los pasajeros como de la gente allí afuera. Vean, ahora ya estamos en lo que es el downtown Los Ángeles, el área más traficada de toda la ciudad. Por eso es que elegí esta ruta, porque sabía que nos íbamos a encontrar con este pues escenario donde vamos a ver cómo se las arregla el robot para seguir avanzando. Una de las cosas que sí tengo que mencionar es que el automóvil, el aire acondicionado ya no enfría, por lo que yo creo que cuando nos bajemos le vamos a mandar una notita a la compañía para indicarles que el aire acondicionado ya no está funcionando. Allá no sé si alcanzaron a escuchar que ya empezaron a pitar, porque aquí lo que ocurre en esta área es que tienes que usar mucho el sentido común. Algo que no sé si el robot tenga, pero que lo está haciendo a la perfección, sin dejar mucho espacio. Está bastante pegado al automóvil de enfrente para que de esta manera no queden espacios y a la hora de tratar de hacer cualquier decisión de dar vuelta o seguir enfrente se pueda hacer sin problema alguno. Lo digo porque vean, el automóvil aquí del lado ha dejado un espacio bastante grande y eso es lo que contribuye a los embotellamientos, cosa que a nadie en esta ciudad le gusta. Y creo que el robot lo ha entendido a la perfección. Es que no me canso de mostrarles que no hay conductor. Como pueden ustedes ver,
sí lleva atado el cinturón de seguridad, así como nosotros, porque es el sensor que le indica al automóvil que puede seguir avanzando. Si yo me saco el cinturón de seguridad, inmediatamente se va a parar y me va a decir que me lo coloque. Si no lo hago, alguien nos va a llamar y nos va a indicar allí que tenemos que ponernos el cinturón de seguridad. Aquí hay bastantes cámaras en el interior del automóvil. Aquí podemos ver una. No están en uso mientras estamos aquí en el automóvil, pero cuando haya alguna emergencia o que ocurra cualquier cosa, se van a encender las cámaras para que la persona que nos va a dar asistencia nos indique qué es lo que se tiene que hacer. Allá atrás también hay cámaras, y como pueden observar, y pues ya nos ha tocado ver a una que otra persona que sí se está sorprendiendo bastante de que no hay nadie en el lugar del conductor. Aquí no sé exactamente qué es lo que está tratando de hacer el automóvil. Quiso poner una direccional, obviamente que no lo dejaron pasar porque, como les digo, este es el tráfico de Los Ángeles y no te van a dar pase así tan fácil. Ahorita estamos tratando de esperar a atravesar esta intersección y pues es limitado. Vean, el carro se detuvo exactamente en la línea donde hay que pararse. Vean, es que están haciendo o ya sea una película o un programa de televisión y por eso está la calle cerrada. Como pueden ver, ahí está las personas que se dedican a lo que es pues el crew, ya sea utilería, electricidad y todo eso, cámaras, etcétera. Y ya, vean, hemos atravesado la intersección, pero hemos quedado donde está en medio. Vean, y allí está un policía que también ni se inmutó. Vean, aquí está un peatón al que está dejando pasar primero, aun cuando ya se detuvo el tráfico. Vean, y está dejando pasar al peatón porque el peatón tiene prioridad y ya podemos seguir adelante. Me ha sorprendido sobre todo porque no te puedes quedar parado en una intersección y de hecho vean, ahí enfrente de nosotros está el policía y como les digo, ni se ha inmutado porque pues están al tanto de que estos automóviles pues existen. Aquí el destino ya nos marca que llegamos en 15 minutos a las 11:48, cuando son las 11:33 en este momento. Y pudieron ustedes observar lo que les decía, la intersección se tiene que mantener abierta todo el tiempo. Es una de las cosas que nos indican bastante. Obviamente nadie lo sigue porque pues obviamente que queremos llegar a nuestro destino lo más pronto posible. Y por eso les digo yo que para mí tener esta opción de que el robot está manejando quizás sea hasta mejor porque dejas fuera lo que es el lado humano. Estás guiándote simplemente por lo que es la seguridad, lo que le conviene más al automóvil y a la gente que está allá afuera manejando. Aquí esta es otra de las intersecciones que a veces cuestan bastante trabajo porque tiene prioridad el que viene enfrente. Vean, allí ese automóvil no tenía direccional, lo que significa que tenía que ir derecho y el automóvil no le dejó el paso. Era la obligación de este automóvil dejar que pasara la persona enfrente y no lo hizo. Por lo que yo creo que hasta cierto punto sí tiene programado tratar de utilizar un poquito el sentido común humano y pues en situaciones como en las que no se pueda quedar tanto tiempo esperando a la luz, tiene que avanzar. Aquí estamos en el área donde hay bastante peatón y vean, está dejando pasar allá a otro automóvil cuando la calle está así tan angosta, mientras vemos cómo se las está ingeniando este automóvil para no golpear a nadie. Más que nada está bastante atento a lo que es el tráfico y a lo que son los automóviles a nuestro alrededor. Pero no solo eso, sino que aquí hay bastantes oportunidades para que los peatones se nos atraviesen sin más ni más. Vean, aquí ya estamos en una luz roja, pero allí enfrente de nosotros hay un aglomeramiento. Estamos en medio de la
intersección. No sé qué es lo que va a hacer el automóvil. Ya está en luz verde, pero obviamente allí alguien se quiere meter a lo que es el estacionamiento. Y pues no sé cómo va a resolver el auto cuando vemos que ya hay bastante tráfico de este lado. Y no va. Sí. Me lleva el fantasma. Sí. ¿Verdad? Exacto. Allí, como pudieron ver, ya tuvimos un poco de interacción con gente que sí se sorprendió a ver el automóvil sin conductor. Vean, aquí ya nos estamos metiendo a como pudo. Qué increíble, lo ha logrado con un poquito de esfuerzo, pero por fin pudimos atravesar esa intersección donde hay cuentos. Ahí nos están dando pues el visto bueno de este automóvil, que la verdad es una tecnología bastante increíble. Yo todavía no puedo creer a tanto que hemos llegado. La verdad me quedo sin palabras. Y estoy muy agradecido con esta compañía por haberme dado la oportunidad de subirme a este coche. Ya si no puedo encontrar el automóvil de regreso al mío, pues ya quedé bastante satisfecho, sobre todo porque a mí lo que me interesaba era ver cómo se manejaba en un ambiente donde hay mucho tráfico, donde hay muchos peatones, donde hay bicicletas, motocicletas y calles tan angostas. Y créanme que este automóvil ha sabido hacerlo de maravilla. Yo hasta el momento no tengo queja alguna, no entiendo la verdad cuántas horas deben de haber pasado para que este automóvil haya sido programado de esta manera, para poder llegar hasta estos instantes donde ya es una cosa tan natural. Como les decía al principio, para mí, si tú me hubieras dicho que íbamos a llegar a tener autos voladores a estas instancias, yo te hubiera dicho, pues claro, obviamente que ya no lo prometió Volver al Futuro, pero que me hubieras dicho que los autos se iban a manejar completamente solos, allí sí yo hubiera tenido un poquito de problema, porque a pesar de todo, pues somos humanos, queremos estar en control, y el hecho de que este automóvil está haciendo todo lo que debería de estar haciendo yo o algún otro conductor, pues sí nos llega a rozar un poquito, creo yo. Vean, y aquí acaba de identificar a este señor que se quería atravesar, se cambió inmediatamente de línea, pero eso sí, cuidando no pegarle al de enfrente. Ya vean, allí se puede observar también cómo está al tanto de todos los automóviles que están allí afuera, así como lo ven en pantalla, igual que un carro Tesla. Si ustedes han visto su panel de control, el coche está totalmente al tanto de todo lo que ocurre alrededor. Se pueden ver el tamaño de los automóviles y la velocidad a la que van. Aquí ya se puso en verde el semáforo, seguimos adelante. El automóvil sigue manejando por sí solo. ¿Qué más les puedo decir que ya no hayamos cubierto en este viaje, que la verdad es increíble? Yo estoy anonadado con esta tecnología, y como les digo, bastante contento que hasta el momento pues no me ha sacado mayor susto, y sí que me ha sorprendido bastante al ver cómo es que toma ciertas decisiones, como ahorita cambiar de línea. No sé exactamente el por qué, pero ya nos estamos acercando a nuestro destino. Vean, allí nosotros tenemos derecho de pasar, pero aún así se paró un poquito para asegurarse que no iba a venir ningún otro coche. Ya estamos aquí en el área de la Union Station, allá, como ustedes pueden observar, allá es hasta donde vamos. Y a punto de terminar este viaje, que la verdad me ha dejado con la boca abierta. Este automóvil, la verdad, no tuvo ninguna complicación en cumplir
lo que tenía que hacer cuando se encontró esos obstáculos de gente manejando, de gente en motocicletas, en bicicletas, y se para a la perfección en cada semáforo. Como ustedes pueden apreciar, sigue avanzando el momento que lo tiene que hacer. Un robot, un automóvil de inteligencia artificial programado completamente para llevarte a tu destino sin preocuparte del chofer, sin preocuparte de que si viene cansado, de que si tiene intenciones malas para ti, y también bastante inteligente. Obviamente yo vi un video antes de subirnos al automóvil donde nos daba todas las indicaciones a seguir. No podemos tocar el volante, no podemos tocar ninguno de los controles, porque si lo llegamos a hacer, el automóvil se para y nos llama a alguien para advertirnos que hemos violado sus términos de servicio. Te dan una oportunidad más dependiendo la ofensa, y si ellos consideran que fue un accidente, puedes seguir adelante con tu camino, o en otras instancias te dicen que te bajes del automóvil. Si no lo llegas a acatar, llaman a la policía. O sea que todo esto está con la intención de que todos estén a gusto utilizando este servicio. Ya estamos en el área de la Placita Olvera. Allí pueden ver ya los señalamientos, el pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, a donde le he pedido que me traiga. Ya estamos llegando a 2 minutos y vean, ahí está el Cielito Lindo, que es el último restaurante de la calle a donde vamos a llegar. Y vean, aquí estamos en otra de esas intersecciones donde el de enfrente tiene el derecho de avanzar, pero nosotros podemos acercarnos poco a poquito. Y vean, aquí ya nos está indicando que ya estamos llegando, por lo que tenemos que prepararnos, y nos está diciendo que para salir del automóvil tenemos que jalarle a la manija 2 veces. Mientras vemos lo que son los vestigios de este último tramo y llegar a lo que es la Placita Olvera. Hasta acá nos ha traído desde casi el último rincón de lo que se considera como Downtown LA o el centro de Los Ángeles. Y vean, aquí ya nos ha dejado y ya nos ha dicho que estamos aquí. Para salir nos ha dicho que tenemos que abrir la manija 2 veces, y de esta manera salimos del automóvil que se maneja solo. Ahorita vamos a ver cuánto tarda en irse. Y ahí está, amigos viajeros, este automóvil que ya se va a buscar más pasaje. Qué increíble experiencia, déjenme les digo. Y yo la verdad he quedado muy contento. Muchísimas gracias a la compañía Waymo por habernos invitado a experimentar este automóvil. La verdad he quedado bastante sorprendido, bastante contento con la manera en que desempeñó todos esos desafíos. Yo la verdad estoy con la boca abierta y pues qué más les puedo decir. Estoy muy satisfecho. No puedo esperar a que este servicio esté disponible para todo el país de Estados Unidos, porque la verdad es algo que se necesita mucho. Obviamente que va a haber otra gente que te va a decir que vas a dejar a mucha gente sin trabajo, pero pues a final de cuentas es algo que personas, sobre todo mujeres y niños, pueden tomar ventaja sabiendo que el chofer pues no va a tener malas intenciones o qué sé yo. Algo para masticarse, para pensarse, pero eso es lo que yo creo, en mi humilde opinión, algo que la verdad va a revolucionar nuestra manera de tomar servicio de taxis. Antes de despedirme, quiero agradecerte que estás allí semana tras semana, pues dándole clic al me gusta, dándole clic al compartir el video con tus amigos, y sobre todo, si no te has suscrito, que este video ha logrado que lo hagas. Yo la verdad te lo agradezco bastante, porque eso siempre me ayuda muchísimo. Sobre todo
porque es gracias a ustedes, personas que ven mis videos, que compañías como Waymo nos invita a mostrarles estas cosas tan padres. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.